Palabras del juez local Samuel Alejandro Nava Sánchez, donde menciona que la formación de un servidor público dentro del Poder Judicial es muy diferente a un agente del Ministerio Público, es muy diferente a un legislador, es muy diferente a un presidente municipal o un presidente de la República. Simplemente es diferente a la de un político. Es importante mencionarlo. Nosotros como servidores públicos del Poder Judicial Federal, a terminar la jornada laboral, no vamos a casa a descansar. Nos llevamos expedientes para estudiar y revisar. Un oficial, un actuario, un secretario de acuerdos, un secretario proyectista, un juez, un magistrado, un ministro, no va a su casa a descansar, sino a seguir estudiando y trabajando para proteger derechos de la sociedad. Si alguno de ustedes gusta pasar por afuera de las instalaciones del Foro Común o del Foro Federal a altas horas de la madrugada, hay luces prendidas. Esto significa que hay servidores públicos trabajando, que hay ciudadanos laborando sin descansar para tutelar y velar derechos de la sociedad, incluso en fines de semana. Y esto es algo que se está olvidando. Y es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque una persona sin esta formación, el día de mañana, posiblemente encuentre mayores dificultades que una persona que sí pasó por este escalafón llamado carrera judicial. A diferencia de un senador, un diputado, un presidente municipal, un gobernador, nosotros no nos debemos al ánimo de nuestros votantes. Como servidores públicos del Poder Judicial Federal y local, nos debemos a lo que marca la ley, la imparcialidad, autonomía e independencia judicial, sin importar el comentario o el escrutinio público. Jamás he visto que un órgano jurisdiccional tenga que salir a disculparse y defender su criterio una vez que su honor es atropellado a través de los medios de comunicación. Nunca he visto a un juez tener que salir a explicar o defender su resolución. ¿Por qué no?, se preguntarán. Porque las resoluciones, también llamadas sentencias, se combaten, y no es a través de los medios de comunicación y difusión, sino a través de los recursos de revisión o apelación o del medio ordinario que la ley marque. Y bajo esta circunstancia, los jueces y magistrados deben de resolver bajo el escrutinio del caso en concreto y de lo que marca la ley en específico. No pueden realizar una sentencia ponderando cuántos son más de este lado o cuántos son más de este otro, o a qué partido político electoral se deben, o qué persona las designó o recomendó, porque en ese momento se pierde la imparcialidad, autonomía e independencia judicial. Reitero, hago un llamado a los compañeros del Poder Judicial local, así como a los 201 magistrados y jueces del Poder Judicial Federal que votaron en contra de la suspensión de labores en la votación de días anteriores. Que no olviden que protestaron solemnemente desempeñar leal y patrióticamente el honorable cargo que hoy ejercen. Que no olviden que protestaron en guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Quiero decirle a toda la sociedad que como trabajadores del Poder Judicial Federal no estamos en contra de una reforma al Poder Judicial Federal, no estamos a favor de los privilegios, no estamos en contra de que se aborden las áreas de oportunidad que existen. Sin embargo, esta reforma en lo particular no resuelve absolutamente ningún problema. En su exposición de motivos no hay un solo estudio que fundamente por qué el Poder Judicial Federal no funciona. La reforma judicial que propone el Ejecutivo y sus legisladores generarán jueces sometidos a los intereses de la política. No podemos aprobar una reforma que se hizo en 3 meses y tirar a la basura conceptos que se han construido y consolidado a través de los años, como es la división de poderes, el sistema de contrapesos que gozamos en nuestro país. Lo único que pedimos, que como trabajadores y servidores públicos del Poder Judicial, al cual se plantea reformar, seamos escuchados, valorados y también tomados en cuenta, porque todos los que estamos aquí, hoy reunidos, la base trabajadora y titulares del Poder Judicial Federal, tenemos mucho que decir. No podemos permitirnos estar en silencio ante las continuas mentiras y desacreditación
declaraciones del parte del Ejecutivo. Sociedad y población en general, no esperen al darse cuenta cuando alguna autoridad sea omisa o en su actuación viole sus derechos humanos y como afectados al solicitar la protección de la justicia federal a través del juicio de amparo, este les sea negado o deficiente. No esperen al darse cuenta, ya que sea tarde, cuando los juzgadores locales y en ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, ustedes soliciten, por ejemplo, la guardia y custodia de sus hijos, o pretendan defender su patrimonio, o más aún su libertad, y vean que su contraparte fue favorecido debido a las influencias personales y políticas con quien dictaminó la resolución. No esperen al darse cuenta tarde, cuando se exija un alto nivel de profesionalización en los jueces y magistrados, porque todo lo anterior ya no existirá. Porque seremos testigos de la politización al Poder Judicial local y federal y de una justicia hecha a modo para el Ejecutivo. No me quiero despedir sin hacer una consigna respectiva. ¡Te aplicaron una ley injustamente! ¡Amparo! ¡Te calcularon mal la pensión! ¡Amparo! ¡Te negaron el derecho a la salud! ¡Amparo! ¡Te negaron el derecho a la educación! ¡Amparo! ¡En los casos de personas desaparecidas! ¡Amparo! ¡En los casos de migrantes detenidos ilegalmente! ¡Amparo! ¡En los casos de niños sin medicinas! ¡Amparo! ¡Te negaron las vacunas! ¡Amparo! ¡Ante la clausura ilegal de tu negocio! ¡Amparo! ¡Ante el municipio que te cobra de más el impuesto predial! ¡Amparo! ¡Ante el policía que te detuvo arbitrariamente! ¡Amparo! ¡Ante la negativa de pagarte la pensión que por derecho te corresponde! ¡Amparo! ¡Ante la autoridad que permite al patrón no darte tu aguinaldo! ¡Amparo! Sociedad, defender al Poder Judicial de la Federación es defender tus derechos. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes. Siempre pedimos... Compañeros, buenas tardes. Siempre pedimos a la sociedad que nos escuchara. Les pedimos que nos apoyaran. Les pedimos que estuvieran con nosotros.
En esta marcha tenemos a gente de la sociedad civil, tenemos a gente que viene con nosotros sin ser parte del Poder Judicial. Tenemos a gente, tenemos barras, tenemos abogados, tenemos estudiantes, tenemos a la propia sociedad civil, tenemos a representantes del Poder Judicial del Estado de Morelos. Por principio creo que es bien necesario agradecer y reconocer el que estén aquí. Un aplauso para todos ellos. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Compañeros, por 6 años nos han acusado de todo. Que estamos sobrepagados, que estamos sobrevalorados, que estamos en contra de la nación, que somos conservadores, que somos fifís, que somos neoliberales. Esto y muchísimas cosas más se dice en contra de nosotros todos los días. Y se ha repetido por 6 años. Nuestro único error fue hacer valer la Constitución. Nuestro único error ha sido hacer valer la ley. Nuestro único error ha sido cumplir con nuestro trabajo y cumplir con lo que desde hace 200 años, desde la Constitución de 1824, se nos manda: ser un poder judicial independiente. Hoy en día somos 54,000 trabajadores, casi 55,000 trabajadores a nivel nacional. Todos los días somos vejados, insultados, molestados, algunos ya hasta en forma personal. Y seguimos acá. Hoy en paro seguimos trabajando. Hoy en paro seguimos atendiendo cosas urgentes. Porque nuestro compromiso es con la gente, no es con nosotros. Nuestro compromiso es con la propia gente a la que nos debemos desde la propia Constitución. Nos tardó mucho y nos costó mucho estar aquí hoy, porque no somos políticos, somos abogados que no nos cuidamos desde el discurso falso, no nos encuadramos en otros datos, no nos encuadramos en estadísticas hechas a modo, nos encuadramos con lo que dice la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Eso es lo que nos rige a nosotros. Pero ya basta de concebir que nosotros somos el problema. Ya basta de concebir que el hacer valer la Constitución es estar en contra del país. No, señores, es estar en contra de una voluntad villana que busca, desde luego, destruir este país. Nuestra lucha... Nuestra lucha tiene 2 vías. Ya lo dije, somos 54,000 personas que hoy estamos en riesgo de perder nuestro trabajo. No como se ha dicho desde las mañaneras. Vamos a perder nuestro trabajo, vamos a perder nuestros salarios, vamos a perder nuestras prestaciones que ya son ley. Sobre todo nuestro país, que es lo más importante en la nación. Me falta eso. Por principio, Sí, verdad. Es lo más importante, perder a nuestro país, que eso no lo vamos a permitir. nuestro lugar es en los juzgados. Y nuestra vida literalmente se va en los juzgados. Perdón, más Cuando que mucho más- entramos, si bien nos va, Perdón, a las más- 9 de la compañero. mañana. Y si bien nos va, Es que está... nos vamos a las 8 o 9 de la noche. Es nuestro país. Y nos seguimos, y al otro de igual, y en días festivos, y en fines de semana. Y nuestras familias nos esperan. Nuestros hijos nos esperan. Porque saben que nuestro compromiso es con este país. Pero no es posible creer que una reforma tan mendaz, tan burda, tan incompleta y sobre todo tan sesgada venga a resolver un problema que no es problema del Poder Judicial Federal. Somos un poder transparente,
abierto, que se vincula con la sociedad. Y se vincula con la sociedad desde una forma elemental, dar justicia. No es posible creer, no es posible que la sociedad crea que esta reforma no va a afectar a los trabajadores, como se ha dicho, como se dijo hoy en la mañana, como se dijo ayer en la mañana, y como se ha dicho en vía de dogma durante más de 6 meses desde que empezó este problema, sin entender cuáles son las afectaciones ahora sí, no solo a nosotros, sino al país. Hoy en día un juez federal se rige por principios como la independencia, el profesionalismo, la excelencia. De aquí en adelante se va a regir por las reglas de campaña. Se va a regir por quien le proporcione más a su campaña. Y ganará entonces el asunto, no el que más sepa de leyes, no el que tenga la razón, sino el que más haya aportado a la campaña. Ahora resulta que el juez no necesita conocimientos, sino que necesita suerte para ser juez. Necesitamos salir en una tómbola para poder aspirar a ser jueces. Eso, señores, es acabar no solo con la carrera judicial, sino acabar con el futuro del país. México entiende, esta reforma judicial va a marcar el rumbo del país en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Y está en nosotros determinar para dónde queremos ir. Si queremos ir en regresión hacia un estado autoritario, o si queremos seguir a la vanguardia con un poder judicial que puede ser mejorado, pero no al costo de ser desmantelado. Por esa razón, este Poder Judicial de la Federación se levanta para ser escuchado, para dejar de ser vilipendiado, para dejar de ser insultado, porque no somos porros, no somos mentirosos, no somos flojos. No somos acarreados. Y mucho menos acarreados. Somos trabajadores, todos con estudios, todos con ganas de servir a México. México entiende, el Poder Judicial te defiende. México entiende, el Poder Judicial te defiende. México entiende, el Poder Judicial te defiende. ¿Ya sirve la bocina? Toño, anúncialo. Ayúdame con la bocina, ayúdame. Entonces con eso. Compañeros, vamos a escuchar por favor al magistrado Francisco Hurtado, que participa en el Poder Judicial del Estado de Morelos desde su primera sala. Vamos a escuchar qué nos dice, por favor. Muchas gracias, muy buena tarde tengan todos ustedes. Los tribunales o el Poder Judicial se deben caracterizar por ser independiente y autónomo, pero también los juzgadores. En ese sentido, como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en mi carácter de titular de la ponencia número 13, como integrante del Pleno, quiero hacer uso de ese derecho de expresarme. Una reforma, si ven la definición, quiere decir modificar, progresar, construir, avanzar. La propuesta que se hace no es una reforma, porque es una regresión al centralismo, en contra del federalismo, que no nos va a llevar a ningún puerto. Hace muchos años conocí una magistrada que estaba visitando México, provenía de Venezuela. La historia que nos está pasando les estudió a Venezuela. Es un ejemplo claro hacia dónde va el rumbo del país. Llevar a una urna electoral la designación de los juzgadores es atentar contra el Estado de Derecho y contra los derechos fundamentales y humanos. Bien dice el ministro Pérez Dayán, nosotros decidimos
conforme y con base al derecho y a la legalidad, no al criterio de un elector. Eso nos debe quedar muy claro. Pero hay dos puntos muy importantes o dos momentos muy importantes que van a suceder y debemos poner atención. El primero, cuando llegue al Pleno del Congreso de la Unión. El Congreso, el Poder Legislativo es un poder libre y soberano que no debe obedecer ni al Judicial ni al Ejecutivo. Es muy evidente por la tendencia que se está marcando que esa autonomía y esa libertad y soberanía del Poder Legislativo se está violando. Todos protestaron ante el pueblo de hacer cumplir la Constitución. De lo contrario, lo estarían violentando. También tenemos nosotros un derecho, el derecho del mandato, de la revocación de mandato. Habría muchos elementos para hacer valer ese derecho. El segundo sería vinculado en caso de que llegara a pasar o aprobarse esta reforma o esta ocurrencia y quedaría en manos del pueblo. Nosotros también somos pueblos, somos parte del pueblo, aparte de ser trabajadores o servidores públicos. Por lo tanto, quiero decirles que la justicia no es el resultado de una boleta, de una urna electoral o de una tómbola. Sí a la carrera judicial, sí a la defensa de los derechos humanos, sí a la defensa del Estado de Derecho. ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! ¿Cuánto? Gracias. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Compañeros, excelente día. Enhorabuena, qué bueno ver al Poder Judicial luchando. No están solos. Como presidente de la nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, junto con otros grupos sociales, académicos, barras de abogados que los acompañamos el día de hoy, tengan el apoyo absoluto, tengan y sientan la fraternidad de todos y cada uno de nosotros que sabemos las friegas que se meten todos los días, que el trabajo que se lleva a cabo por la defensa constitucional, por la defensa y la promoción de los derechos humanos, son más de 1.200 familias, 1.200 trabajadores que se pretenden afectar del 18º circuito en Morelos y más de 54.500 trabajadores del Poder Judicial Federal con una, como bien lo dijo el magistrado, no reforma, sino una regresión al centralismo. Que no nos engañen a Morelos, que no nos engañen como mexicanos. Esta supuesta reforma lo que está buscando es horadar, es socavar la república misma. La república se basa fundamentalmente en el sistema de pesos y contrapesos constitucionales, de la división funcional del poder. El poder ejecutivo junto con el legislativo están pretendiendo cooptar al poder judicial. No es el pueblo el que va a votar, no nos engañemos. ¿Cuánto cuesta una elección? ¿Quiénes son los que van a llevar a cabo las supuestas campañas para ser jueces? El crimen organizado, los actores fácticos de poder, evidentemente el partido hegemónico. ¿Quién tiene dinero para sustentar una elección? El Poder Judicial nació, creció y debe continuar simple y sencillamente como un puesto y un poder colegiado por expertos, por peritos en derecho que todos los días hacen una labor fundamental, no por sus intereses como nos han vendido, por los intereses del pueblo mexicano, por la defensa de los derechos humanos. La Corte Interamericana ya activó un protocolo
precisamente por este tipo de reforma regresiva. Es imposible que no alcemos la voz como morelenses y como mexicanos, que volteemos a ver. En este instante se está juzgando y se está jugando no el futuro de un grupo de privilegiados, como mal se ha llevado a cabo intencionadamente desde hace 6 años. Se está llevando y se está jugando a cabo el futuro del país como una república. Cuidado, es darnos un balazo en el pie. El Poder Judicial es independiente, debe permanecer independiente, y necesariamente tiene que haber una independencia judicial si queremos en algún momento realmente salir adelante. Les dejo una reflexión. ¿Quiénes son los que nos defienden a través del amparo cuando llega una policía, nos violenta? ¿Quiénes son a todos y cada uno de los locatarios quienes nos defienden? ¿A quiénes acuden en primera instancia? Un abogado, cuando les hacen alguna inspección ilegal, cuando les pretenden quitar sus negocios, sus propiedades, sus posesiones, su libertad. ¿A quiénes acudimos? Al Poder Judicial Federal. El día que suceda que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo coopten al Poder Judicial, las personas que violentan los derechos y que pueden llegar a violentar los derechos de todos y cada uno de ustedes, vamos a terminar pidiendo auxilio judicial a las propias personas que nos violentan. Para eso existe la división de poderes, no a la regresión, no al centralismo, no a la ruptura de la República, sí a la independencia judicial, sí a la transparencia y sí, efectivamente sí, a la lucha por los más de 1,200 trabajadores y familias que se encuentran hoy. Tengan todo el apoyo de nosotros y de Morelos. Que viva Morelos y que viva México. No a la República. Ese apoyo sí se ve, 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 ese apoyo sí se ve. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. El día de hoy, y sobre todo a partir del 19 de este mes, hemos hecho historia. Esto quedará en la historia porque hoy sabemos lo grandes que somos. Nos hicieron levantarnos y solo así nos dimos cuenta de lo poderosos que éramos. Con estudio, con respeto, con lealtad. Ese es el Poder Judicial de la Federación. Desde los oficiales judiciales, actuarios judiciales, secretarias de juzgado, secretarios de juzgado, secretarios de colegiado, jueces, magistrados, todos nosotros somos uno y en este momento somos México, porque si esta reforma se aprueba, México, al igual que todos nosotros, pierde. Pero ese es nuestro trabajo, es nuestra lucha. Día a día nos levantamos para defender la Constitución, no nuestros privilegios, para defenderte a ti que necesitas salud, para defenderte a ti que necesitas que tu hijo vuelva a casa, para defenderte a ti que te libraron una orden de aprehensión sin elementos, para defenderte a ti que necesitas que te paguen tu pensión. Eso es lo que hacemos todos los días, lo hacemos de corazón, lo hacemos con vocación, lo hacemos con entereza. Eso es lo que se llama carrera judicial. Y hoy todos somos Poder Judicial de la Federación. 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 Hacemos un atento llamado a la conciencia de quienes aún dudan de las legítimas razones que nos motivan para hacernos escuchar y que, por amor a México, pido nos unamos en defensa de la Constitución, de la división de poderes y sobre todo de nuestra dignidad humana, porque no somos corruptos, no somos lentos y mucho menos tenemos privilegios. Hoy, como un acto inédito, el Poder Judicial de la Federación se encuentra en suspensión de labores hasta en tanto se nos escuche, por una justicia independiente e imparcial. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva la división de poderes! ¡Viva! ¡Viva el Poder Judicial Federal! ¡Viva! ¡Todos somos Poder Judicial Federal! Todos somos Poder Judicial Federal. Todos somos Poder Judicial Federal. Todos somos Poder Judicial Federal. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Si el pueblo se informa, no
reforma! ¡No pasa la reforma! Somos abogados, no somos acarreados. 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 Compañeros, quiero decir unas palabras. Creo que debe de quedar claro que esta lucha no es solamente por el Poder Judicial de la Federación. No solamente es para defender los derechos de todos los trabajadores, ministros, jueces y magistrados. Esta lucha, que se entienda, es una lucha por la República, que lo entienda el pueblo de México. Esta lucha es para defender nuestra independencia, nuestro poder soberano. Esta lucha va más allá de solo de poder defender el Poder Judicial de la Federación. Tenemos que luchar incansablemente, porque somos el último bastión que queda para defender la República. Somos el último bastión que queda para defender la democracia. Esta reforma lo único que ha traído y lo único que pretende es manchar, vulnerar y no respetar la vida y la sangre de los héroes de independencia y revolucionarios que nos dieron la nación que actualmente conocemos. Desde la Constitución del 24 y después, por culpa del porfiriato, a la de 1917, se estableció la división de poderes. Y ahora se pretende imponer un régimen totalitario en contra de esos héroes que nos dieron patria. Esta lucha es de todos, que se entienda, es del pueblo de México, no solo del Poder Judicial de la Federación. No venimos a defender nuestros derechos solamente y a que no nos corran o a ver qué pasa. No, debe entenderse y hacérselo es entender a todos que esta lucha va más allá. Va más allá porque es por el pueblo de México. Y aquí estamos todos unidos y así debe de ser. Ministros, magistrados, jueces y funcionarios y todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación debemos de estar unidos. Debemos de estar unidos y seguir unidos hasta las últimas consecuencias, pero sin traiciones, sin golpes por la espalda, porque debemos conseguir todo lo que sea necesario para que se siga respetando la división de poderes y haya realmente un Estado de Derecho. No permitamos que se imponga un régimen totalitario y se imponga una dictadura simulada para controlar al país. Ya se está viendo una y otra vez cuántas instituciones caen solo porque se quiere centralizar el poder. Ya basta de esto, compañeros, pero que quede claro, hay que hacérselo saber al pueblo de México. No es una lucha por nosotros, es una lucha por la República. Y que quede claro, y hay que decirlos a todos, que viva el Poder Judicial de la Federación y que viva el pueblo de México. Gracias. Solamente los convoco como mexicanos a defender la institucionalidad, a defender los derechos que están plasmados en la Constitución, que son los derechos humanos que brotan de nuestra propia dignidad y de nuestra propia existencia. Por el solo hecho de existir tenemos derechos y esos nadie nos lo debe quitar, y menos una dictadura en ciernes, que no va a pasar porque no lo vamos a dejar. El Poder Judicial de la Federación está para defender los derechos humanos de todos los mexicanos. ¡Viva el amparo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Poder Judicial de la Federación! ¡Viva! ¡Vivan las generaciones futuras! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Entonemos el himno nacional, por favor. Todos somos Poder Judicial. Todos somos Poder Judicial Federal. Todos somos Poder Judicial Federal. Todos somos Poder Judicial Federal.
al grito.